Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a GPS Merval, este espacio en el cual hablamos de la bolsa local. En mi video anterior te comentaba cuáles son las tres variables macro que yo más sigo al momento de entender la evolución y el comportamiento del Merval, de las acciones argentinas en general a lo largo de la historia. Y te comentaba que, por un lado, seguía a lo que es el riesgo país, la evolución del Producto Bruto Interno y el tipo de cambio real. En mi video anterior hice más foco en el tipo de cambio real, mostrándote distintos gráficos, y hoy quiero aprovechar a enfocarme hacia los otros dos tipos de análisis respecto a lo que es entonces el riesgo país y el Producto Bruto Interno. Si bien estas variables ya te las fui comentando a lo largo de todos los videos que fuimos haciendo en este espacio de GPS Merval, pero hoy te lo quiero mostrar de una manera distinta, una manera bien gráfica, visual, para que entiendas que son variables sumamente importantes y que van definiendo el trazado del gráfico del Merval. Entonces, para comenzar, tenemos siempre acá nuestro gráfico con la evolución de estos últimos 20 años, en el cual siempre podemos ver que aproximadamente cada 5 años terminamos en el mismo lugar, en esta zona de aproximadamente los $300. Yo lo que te mostraba en el video anterior es que el tipo de cambio real justamente lo que muestra es un comportamiento inverso, en el cual cuanto más alto sea el tipo de cambio real, más barata va a estar la bolsa, porque en realidad cualquier cosa, como vimos, por ejemplo, los sueldos, lamentablemente, medidos en dólares, cada vez terminan siendo más bajos. Lo mismo pasa con la bolsa. Por eso, en un año como el 2002, en ese momento de la crisis, con un tipo de cambio real tan alto, la bolsa quedó en valores mínimos. De la misma manera, al revés, un año como el 2017, donde el tipo de cambio real estaba tan bajo, el comportamiento inverso fue una bolsa alta. Ahora bien, no siempre estas crisis que se da en la bolsa de Argentina, en estos mínimos, no siempre está definido por el tipo de cambio. Y, por ejemplo, es lo que ocurrió en la crisis del 2008. Recordemos que en ese entonces se produjo la famosa crisis subprime, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, y que conllevó una caída muy importante en la bolsa, alrededor de un 60% de caída, y desde ya arrastró a todas las bolsas del mundo. Desde luego, Argentina no fue la excepción, y durante ese año 2008-2009 se produjo la caída. Ahora bien, a pesar de una caída muy fuerte en el Merval, no hubo un salto muy importante en el tipo de cambio real. Pero si nos apoyamos en las otras dos variables que te comentaba, vas a ver que también te van marcando estos pisos. Entonces, vamos a empezar con la primera variable de la que vamos a estar hablando en el día de hoy, que es el Producto Bruto Interno, el PBI. Básicamente, para no entrar en mucho detalle, vamos a decir que el PBI es la suma de los productos y servicios que puede producir un país. Entonces, lo que vamos a ver es que cada vez que se producen puntos de inflexión en el Producto Bruto Interno, también se producen esos mismos puntos de inflexión en los mínimos del Merval. Lo que vamos a estar viendo acá es, por ejemplo, la crisis del 2002. Desde ya hubo una caída de la actividad económica, estábamos en crisis, en recesión. Bueno, ese mínimo coincide muy, pero muy cerca con también el mínimo del Merval, más allá de la disparada en el tipo de cambio real que hubo en aquel momento. Desde ya, la actividad económica cayó. Fíjate lo que pasa en el año 2008-2009. Acá también hubo una etapa de recesión. Acá también hubo una caída en el Producto Bruto Interno, y esta caída nos marca un piso en el Merval, a pesar de que el tipo de cambio real no había caído tanto. En menor medida también en el 2012-2013, con esta tercera caída, este tercer piso del Merval, también podemos observar que hubo un punto de inflexión en el Producto Bruto Interno, si bien desde ya es una caída menor.
Y de la que vamos a estar hablando en este momento, obviamente, es la caída reciente, la caída que se dio en el año 2020. Recordemos que en abril, marzo-abril del 2020 se produjo este confinamiento muy estricto y desde ya la actividad económica estuvo cayendo. Por consecuencia de los confinamientos, los comercios tuvieron que cerrar, las fábricas también. Entonces, todo hizo que haya una caída muy abrupta en la actividad económica y que por tanto el Producto Bruto Interno también sufra una caída muy fuerte. Pero entonces, yo acá lo que te quiero proponer es que si nos basamos en estos tres análisis macro que te menciono, bueno, ya tuvimos ese primer punto de inflexión en el año 2020 en el cual nos estaba marcando que podría haber un piso en el Merval, por lo menos si nos basamos en este análisis histórico que te menciono. Entonces, no era muy descabellado pensar que en la medida de que los confinamientos fueran cada vez más flexibles, entonces la actividad económica subiera. Ahora, ese crecimiento económico desde ya no significa que la economía en sí vaya a estar bien, solamente que iba a estar menos peor porque durante este confinamiento estricto, al caer tan profundamente la actividad, cualquier flexibilización iba a provocar un repunte y por lo tanto no era muy descabellado pensar que se pudiera generar algún tipo de punto de inflexión, aunque no necesariamente signifique que la actividad vuelva a estar a los mismos niveles previos a estos confinamientos. De hecho, si bien este gráfico no está del todo actualizado, ya hubo una gran recuperación de esta caída, pero aún tenemos mucho por ver por delante de que realmente el Producto Bruto Interno vuelva a ser a lo que fue antes de esta crisis que vivimos el año pasado. Ahora, el otro punto que te quiero mostrar es el riesgo país. El riesgo país, básicamente también, si tenemos que definirlo, es el índice que elabora el JP Morgan y lo que dice es cuál es la sobretasa que hay que pagar por los bonos, en este caso de Argentina, respecto de bonos de libre riesgo. Que en este caso vamos a tomar a los bonos de Estados Unidos. Entonces, toda esa sobretasa lo que te indica es cuál sería el riesgo de impago que pueden tener los bonos de un país, porque, claro, al tener una tasa tan alta significa que el precio de los bonos está bajo porque hay baja demanda, porque justamente el mercado lo que está asignando es una probabilidad de impago muy alta. Entonces, también vamos a ver de una manera muy gráfica y visual cómo la evolución del riesgo país también va trazando al gráfico del Merval, ¿sí? Vamos a ver entonces que el riesgo país también básicamente tuvo 4 puntos de inflexión. Desde ya, en la crisis del 2001-2002, lo mismo pasó en el 2008, en la época del 2012, 2013 también hubo un punto de inflexión y llegando a la historia reciente, en el año 2020, hubo un acuerdo con los bonistas. Y no hay que desmerecer lo que ocurrió, porque no nos olvidemos que estábamos yendo a un default inminente. No había dinero para pagar esa deuda. Y esto no significa que los problemas de deuda se hayan resuelto, sino que de alguna manera al reestructurarlo estás pateando para adelante los problemas, pero en el corto plazo te estás liberando de esa presión. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con un gráfico como este? Que cada vez que el riesgo país se encuentra en niveles tan altos, también van marcando estos pisos en el Merval y que luego de algún tipo de acuerdo, cuando el riesgo país empieza a caer, también es cuando se da el movimiento inverso en el cual la bolsa empieza a subir. Entonces, continuando con un análisis también muy, pero muy simple y sencillo, en el cual solamente te estoy mostrando tres variables macro y cómo las mismas
se fueron repitiendo a lo largo de las distintas crisis, como para entender el movimiento que va haciendo el índice Merval. Entonces, también, continuando con esto, no era muy descabellado pensar que si el año pasado hubo algún tipo de acuerdo, entonces esto también iba a descomprimir a el índice Merval. Y de hecho, así fue. Ahora, por el contrario, también lo podemos entender desde el punto de vista de encontrar techos quizás en el Merval, porque así como un riesgo país tan alto en el año 2002 representó ese mínimo de $75 en la bolsa, un año como 2017, principio de 2018, donde el riesgo país estaba en valores bajos porque venía cayendo, también es el espejo a un máximo en el Merval, que fueron estos $1.800 a fines del 2017, principios del 2018. Entonces, lamentablemente, como Argentina es tan cíclica, esto nos da a pensar que cada vez que el riesgo país cae, que la situación está, vamos a decir, relativamente bien, tenemos que sospechar, porque en cualquier momento puede venir la crisis. Y bueno, fue lo que pasó, lamentablemente. Entonces, mira este gráfico en el cual estoy superponiendo un gráfico como el otro, ¿sí? Tenemos al gráfico del Merval, al gráfico del riesgo país, y la verdad, yo veo esto y veo un espejo. Son comportamientos completamente opuestos. Entonces, tenemos que entender que estas tres variables van trazando de a poco este gráfico del índice Merval. Y como ya te he mostrado en varios gráficos, no solamente es el Merval, es todas las acciones en general, no vamos a decir todas, pero cuando agarramos incluso acciones que no pertenecen a este índice, pero las dolarizamos, todas van teniendo un comportamiento muy, pero muy similar. Entonces, a grandes rasgos siempre terminamos encontrando que ya sea por el tipo de cambio real, por el Producto Bruto Interno o por el riesgo país, se van trazando, se van marcando estos 4 puntos que están aquí. Desde ya nadie puede tener la certeza de que el día de mañana no hagamos un nuevo piso, pero lo cierto es que en el año 2020 nuevamente estos 3 puntos marcaron justamente un punto de entrada, un punto de compra. No fue la excepción el año 2020. Ahora, lo que no sabemos es si estas crisis que normalmente se van dando cada 5 años, quizás se pueda generar un nuevo punto de inflexión, un nuevo mínimo en menos tiempo. Bueno, no lo sabemos, no podemos predecir el futuro. Yo solamente lo que te traigo acá son todos estos gráficos en los cuales se puede apreciar la repetición de la historia. Argentina es un país muy cíclico. Por eso, esto desde ya es mi opinión, pero Argentina es un país en el cual, tomando toda esta información, hay que estar un par de años afuera y un par de años adentro. Cuando uno está afuera, hay que refugiarse en el dólar. Como vimos, el tipo de cambio real cuando se dispara, no podemos dejar de refugiarnos en el dólar y esperar a que llegue algún momento de entrada, una vez que haya indicios quizás de que pueda estar terminando la crisis. Por lo tanto, a muy grandes rasgos, a mí siempre lo que me gusta decir es que Argentina, si en 20 años se dieron 4 crisis, por lo tanto, en general vamos a decir que se van dando cada 5 años, entonces hay que estar más o menos 2 años afuera y 3 años adentro. O por lo menos esta es mi opinión, de poder invertir en Argentina con una mirada cíclica. Creo que siempre es la manera en la cual se le puede sacar el mayor provecho posible. No tomes esto como una verdad única, sino solamente como un complemento al análisis que puedas hacer. Simplemente ten en cuenta que a lo largo de estos 20 años, en los 4 pisos del Merval, se dieron estas
tres variables económicas haciendo sus puntos de inflexión. Vimos desde el análisis técnico también que la zona de 200, 300 dólares en grandes rasgos siempre fue una zona de piso. Desde ya, lo que fue la crisis del año 2002 llegó a 75 dólares. Entonces, siempre, pero siempre hay que estar con la mente abierta de que se puede profundizar esa caída. Pero incluso también desde el análisis fundamental, y que probablemente hagamos algún otro video después, podemos ver la evolución de los ratios y que también fue muy característico los valores a los cuales llegó en cada uno de estas cuatro crisis. Por supuesto, no tiene por qué ser siempre así a futuro, pero no está de más seguirlos, ya sea para detectar posibles zonas de pisos, posibles zonas de techos. Desde ya no hay ningún tipo de certeza cuando invertimos en la bolsa, pero cuanta más información podamos reunir en nuestros análisis, siempre va a ser lo mejor. Bueno, espero que te haya resultado toda esta información súper útil y te voy a dejar también acá el video que hice anteriormente con la explicación del tipo de cambio real en relación al Merval. Esto fue todo por hoy. Te mando un gran saludo y nos vamos a encontrar en el próximo video. Chau, chau.